entre los que son solidarios y que el rico, el colorido, porque se ve hasta en las ropas, en muchísimos aspectos de la película, Sí. Poco más o menos que pase, por no decir que sea... El mundo de los ricos es que está visto como un mundo que es cercano porque vivían Sí, porque al lado, llegan a ir hasta... pero que es completamente lejano. Lejano. A mí me encanta ese plano en que el dueño de todo el tinglado está viendo a su familia desde un ángulo por fuera, ¿no? Está como observando su riqueza, su bienestar, todo lo que tiene, que está saliendo... El disco de la ópera, cómo realmente cómo se quedan todos los ellos. campesinos... Porque además es que el final, hablando de la película, como es lógico, esa especie de desolación de esa familia, es que además incluso un pequeño atisbo de acceso al mundo de la cultura les ha sido cortado de raíz. Claro, por lo cual no tienen ironía, ni esa posibilidad. La ironía de la vida, quien les podía proporcionar ese salir de esa pobreza, ¿no? El progreso, que era el hijo que va a la escuela, resulta que es el que les trae la mayor desgracia, que no solamente para la familia, sino también para el pobre crío que se podía salir de esa vida de miseria. Y es que además aquí se están planteando muchísimas cuestiones sociales de una manera velada, ¿no? Es un momento en que ya hay revueltas campesinas, ellos cuando van en la barca, pues ya se está intuyendo que van hacia un sitio donde está ocurriendo algo, donde hay una agitación social. Hay fuego, además, y luego está la cuestión de la escolarización, que es muy importante. Ya hacía como 18 años que se había implantado la primaria obligatoria en Italia, pero ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con el pueblo? Siempre ahí hay una rémora, todo se incorpora muchísimo más tarde, es el único niño de todos esos que va a ir a la escuela. A mí me ha recordado un poco a una película china preciosa, ni uno menos, de Zhang Yimou, en que se plantea todo esto, ¿no? Cómo el campesinado, la gente que vive en el pueblo, apartado de todo, está viviendo la escolarización, el que los niños aprendan, el que se estén incorporando a la sociedad. Realmente aquí... Y el perder una mano de obra también, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Es que el norte de Italia, la Lombardía, fue una de las primeras regiones que se industrializó, que eso lo trató también muy bien años después en el Posto, que evidentemente también era eso. Y aquí se nota mucho en eso que estáis diciendo y en esa referencia brevísima a la fábrica esa de las hilanderas, que es como una especie de pequeña industria que ha salido allá. Pero yo otra cosa que quería plantear, que lo has planteado tú, Clara, al principio, es que dentro de esta puesta en escena, que es un prodigio de serenidad y de mirada ante unos hechos, buscando no ya la autenticidad de los mismos, sino yo diría que trata de llegar hasta la esencia de los mismos, es el trabajo de los no actores. Porque yo creo que el prodigio de los no actores que trabajan en la película y su credibilidad no es que actúen bien, es que no actúan. Ese es el secreto. Es que no actúa ninguno. Los actores naturales son los personajes, y lo son, pero ellos no tienen ningún sentido de actuación y gracias a eso no intentan actuar. Y de todos los personajes, a mí me parece que el que es fabuloso es la novia, que es un personaje que no hace absolutamente nada, que yo creo que no tiene ninguna categoría de actuación o de interpretación, que casi no abre la boca y es uno de los rostros y uno de los personajes más hermosos de la película en su propia encarnadura física. Sí, donde también se ve esa resignación. Por ejemplo, cuando van al convento, pasan la noche de bodas, esa noche de bodas en un convento que tiene que ser cuando menos peculiar, y a la mañana siguiente resulta que salen con un bebé. Entonces es una preocupación, y aunque pueda ser, como luego les dice el cura, cuando llegan al pueblo, o incluso la tía monja, pueda ser una bendición porque va a ser una ayuda, porque tiene una dote, no deja de ser de golpe y porrazo. Recién casados ya tienen una boca que alimentar y en ningún momento lo dan como asumido. O sea, es algo que la vida les lleva por unos caminos en los cuales ellos no deciden. Tienen una boca que alimentar, pero al mismo tiempo ese niño va con una cartonita, con una dote de ropa limpia. Sí, a mí la película está muy bien documentada
en el sentido de que todo eso son datos de una documentación exhaustiva. Yo creo que Hermano Olmi todo esto lo sabía perfectamente. En ningún momento hablan, en ningún momento se revelan, en ningún momento preguntan, claro. Lo asumen como algo ya decidido. A mí me emociona mucho a la mañana siguiente, ¿no? Después de esa noche, se supone, de amor y tal, cómo ella está alisando la ropa de la cama. O sea, es una chica que todo lo que se le dé es una bendición para ella porque no tiene absolutamente nada. Y cuando él se asoma a la ventana y dice, lo único que dice él, ¿cuántas casas? O sea, es una gente que esa noche de bodas es una gran elipsis, claro, pero que está muy bien porque efectivamente esos detalles de después de que ha pasado la noche de bodas, verla a ella que se no, en primer lugar se peina y alisa la cama. Y luego alisa la cama por los dos lados. Es decir, no solo por un lado, sino en los dos lados queda sugerida esa noche de bodas un tanto atípica y recatadísima, y mística, pero yo creo que es un detalle un poco hasta, yo me atrevo a decir, divertido dentro de que la película, la verdad es que no es una película precisamente divertida, el que de repente le den el niño inmediatamente después de la noche de bodas. La película es que es muy humilde. Y esa es la puesta en escena, hablabas tú, es muy humilde, muy directa, muy sencilla. Yo creo que arrancada de muchos recuerdos suyos y de que su familia le han ido contando cosas, porque ahí no se inventan. Y luego la mirada de él es tan generosa, aunque se le acusara de que él era un hombre cristiano, pero es que a mí me parece que la gente se divide en buena gente y en la gente que no es buena. El plano cuando le llevan a esa lavandera la ropa que ya no puede lavar más, las manos de esa mujer, cómo utiliza muy bien esas cosas que se pierden en el cine de ahora, las cosas que se hacen con las manos, cómo sirven para hacer o unos zuecos o para lavar, o cómo preparan una sopa, o cómo colocan unos tazones en las mesas. Eso es maravilloso. Eso, claro, es una opción tan dura y tan difícil de decir, es que la película que yo voy a hacer es esto. Que es la parte si la gente entra en ello, bien, si no, pero a mí de lo que decís al principio me parece que es una apuesta muy valiente y acabar la película, sobre todo el silencio, porque ese silencio te hace sentirte mal, a ti mismo te hace empezar a crecer en ti una cobardía por no revelarte ante esto. Claro, evidentemente dices, ¿cómo se puede...? O sea, que tú ves Novecento y es el otro lado, claro. Es el otro lado. Claro, es el otro lado. Y luego, aunque la película esté situada a finales del 19, yo creo que cualquiera que haya tenido contacto con los pueblos españoles hemos podido reconocer cosas que hasta hace muy poco han pasado. La matanza del cerdo, lavar en el río, no hemos visto a mujeres con la losa. O sea, era... Tabla. Sí, yo creo que la gente de una edad hemos tenido un pie en el 19 y otro en el 20, ¿no? O yo qué sé, todas esas cosas las hemos visto y él lo tuvo que... Si no se conocen, se sienten. Yo creo que el proceso, el prodigio de documentación para hacer toda la parte documental de la película le viene de su propia familia. Él no ha vivido esta época, pero estoy seguro que ha vivido a través de su padre o a través de sus abuelos. Y en su infancia, él vivió en el campo. Claro, en Bérgamo además. Te lo crees todo perfectamente. Esto es como una anécdota de las muchas que hay, dice, cuando cortó aquel tipo el árbol para hacerle a su chico unos zuecos y los despidieron y los echaron. En el arranque de la película hay un plano, hay una secuencia que pasa muy rápido y tal, pero que es muy significativa en el arranque, que es cuando cortan la cabeza a la oca, que ya te presenta que es una película en la que evidentemente vas a ver la realidad de los hechos sin ningún tipo de si eso no lo hace un señor que está habituado a hacerlo, no lo ruedas. No, claro. La decisión, la exactitud, la precisión con lo corta, dices una cosa, fíjate tú eso, para hacerlo un actor no puede. Bueno. No, esto lo hace un campesino que lo hace todos los días. Y que forma parte de su vida, porque los niños estaban diciendo antes, ¿la tirará o no la tirará? No sabíamos lo que era. Y resulta que era la cabeza de la oca, ¿no? La niña y no sabemos qué hace con esa cabeza, porque la niña me parece que coge la cabeza y sale de cuadro. Evidentemente, mientras se quedan allí con la sangre. Pero no son actos crueles, porque son naturales. Son actos cotidianos. Es más cruel luego comerse el paté de la oca que, ¿no? No creo que se pusiesen a hacer un foie. Pero luego, fijaros, volviendo a la solidaridad del pobre, que es innata, fijaros a ese pobre que va a pedir a los más pobres aún
que aparece y desaparece por la película, y que a ti te sorprende cómo es bien recibido y cómo además en esa resignación cristiana que invade toda la película, es hacer el bien, y entonces no hay ningún tipo de duda, en ningún momento nadie tampoco protesta diciendo si nosotros no tenemos nada, ese trozo de pan que tienen guardado en el arcón, casi como un tesoro, hay que dar a los que tienen menos que nosotros. Sin embargo, el abuelo tiene a gala el que él es el único que tiene el truco de los tomates. Bueno, yo quisiera comerme uno de esos tomates, no me digáis que nos habéis quedado con las ganas, ¿verdad? Porque Tienen que saber. Su gran orgullo es